Cordial saludo, estimado tutor, muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Laura Daniela Niño, actualmente pues soy estudiante de primer semestre de comunicación social y en esta oportunidad pues voy a presentar mi sustentación sobre la realización de la guía de actividades o tarea número 3, sustentación de las unidades 1 y 2. Bueno, en este caso yo escogí de la guía de actividad el numeral E para realizar pues los ejercicios y la forma de sustentarlo pues inicialmente obviamente me presento y decidí grabar la pantalla de mi computador para pues tener un poquito más de claridad y obviamente explicar mejor cómo realicé los ejercicios. Entonces quiero pues mostrar mi identificación. Entonces no sé si se vea bien ahí, a ver si se ve bien, pues para mostrar obviamente que sí, realmente soy yo. Ahí se lee Laura Daniela Niño Ballén y ya. Entonces, pues nada, iniciamos. Bueno, voy a iniciar entonces la sustentación de la unidad 1 y 2 basada en la guía de actividades y rúbrica de evaluación tarea 3. Como te comenté inicialmente, el ejercicio o el numeral que tomé para realizar esta sustentación es el numeral E de la guía de actividades. Entonces, el ejercicio 1 nos habla sobre la aplicación de la teoría de conjuntos y el objetivo pues, inicial de este ejercicio es interpretar problemas contextualizados aplicando los conceptos que se vieron sobre cálculo proposicional y teoría de conjuntos. Entonces, en este caso, el numeral E nos brinda esta situación sobre la integración de cierta cantidad de tutores para dictar 3 áreas del conocimiento. Entonces, la guía nos pide o me pide inicialmente que grafique esta información en un diagrama de Venn-Euler. Entonces, como lo grafique, aquí tengo la información. Entonces, el contexto nos habla de que tengo 29 tutores que van a ingresar, que 13 de ellos van a dictar matemáticas, 13 física y 15 cátedra. Tengo también, o el contexto me da la información, de que 6 de ellos tienen que estar en la capacidad de dictar matemáticas y física, 4 de ellos en la capacidad de dictar física y cátedra, y 5 de ellos en la capacidad de dictar matemáticas y cátedra. También nos dice, o me dice el contexto, que 2 de ellos, 2 de estos tutores, deben estar en la capacidad de dictar las 3 materias. Entonces, como grafiqué, obviamente pues con mi conjunto universal, que es el de la integración de los tutores, y dándole nombre a cada conjunto. Entonces, en este caso, este es el conjunto del área de matemáticas, este el conjunto de los tutores que van a dictar física y este el conjunto de los tutores que van a dictar cátedra. Entonces, ¿cómo lo grafiqué? Iniciando desde la intersección que compromete a los tres conjuntos. Entonces ahí me dice que 2 de ellos deben estar en la capacidad de dictar estas 3 materias. Entonces simplemente pues el número 2 se escribe en el área que compromete los 3 conjuntos. Entonces en este caso aquí está escrito. Luego me dice que 6 de ellos deben estar en la capacidad de dictar matemáticas y física. Entonces aquí ya tengo 2. Procedo entonces a poner el número 4, teniendo en cuenta que 4 más 2 da 6 y teniendo en cuenta que este pues es el conjunto de matemáticas y este es de física. Toda la información pues debe ser coherente y debe coincidir. Luego me dice la guía que bueno, 4 tienen que estar en la capacidad de dictar física y cátedra. Hago exactamente el mismo ejercicio de acá inicial. Entonces, teniendo en cuenta pues que ya tenemos 2, aquí va el número 2, 2 más 2 es 4, y el área de física y de cátedra. Luego, matemáticas y cátedra, entonces acá tenemos que son 5, ya tengo 2 que dictan las 3 materias, entonces simplemente aquí en el área que me compromete el conjunto de matemáticas y cátedra pongo el número 3, teniendo en cuenta pues que 3 más 2 da 5. Entonces, ese es la primera parte o el primer paso para empezar a graficar esto en el diagrama de Venn. Luego, pues tengo que asignar el resto de tutores que me van a dictar solamente
la materia, ¿cierto? Solamente los que van a dictar matemáticas, solamente los que van a dictar cátedra y solamente los que van a dictar física, teniendo en cuenta pues esta información inicial de acá. Entonces, lo que se hace o lo que hice simplemente es restar lo que ya tengo graficado, que son las intersecciones entre los conjuntos, y pues el resultado ponerlo en el espacio que solamente me compromete el área específica. Entonces, en este caso, tengo el área de matemáticas o el conjunto de matemáticas. Ay, perdón. Y en este caso, entonces, tengo que son 13 los tutores que van a dictar matemáticas, pero ya tengo 4 que me van a dictar matemáticas y física, 2 que me van a dictar las 3 materias y 3 que me van a dictar matemáticas y cátedra. Entonces, haciendo la resta, 13 menos 4 menos 2 menos 3, pues da 4, que es el numerito que se plasmó o que plasmé aquí. Y este mismo ejercicio lo hice pues con los 3 conjuntos y teniendo como resultado pues el diagrama. Entonces, ya para graficar el diagrama universal, lo único que hice fue pues hacer la resta entre el total de los maestros que van a ser contratados menos los maestros que ya pues tienen asignadas sus materias. Entonces me da el conjunto universal, 3 maestros, que pues se ubica en el diagrama universal. Entonces así grafiqué la información. Luego la guía nos pide resolver ciertas preguntas, pues teniendo en cuenta el diagrama. Entonces, en este caso, ¿cuántos tutores se requieren para que orienten matemáticas únicamente? Entonces, en este caso, pues simplemente 4 fue el resultado que nos dio. ¿Cuántos tutores se requieren para que orienten matemáticas y cátedra, pero no física? Entonces, esta es la intersección entre matemáticas y cátedra sin tener en cuenta el conjunto de los que van a dictar física. En este caso, 3 maestros. ¿Cuántos tutores se requieren para que orienten física únicamente? Entonces, física únicamente lo van a dictar 8 personas. ¿Y cuántos tutores se requieren para que orienten matemáticas? Física, pero no cátedra. Entonces, tenemos la intersección matemáticas, física, pero no cátedra. Pues ya graficado nos dice que son 4. Y así fue como realicé el ejercicio número 1. Bueno, el ejercicio número 2 nos habla sobre métodos para probar la validez de un argumento. Entonces, el ejercicio E nos daba una expresión simbólica, unas premisas y una conclusión. Nos habla la guía que a partir de esa expresión simbólica debemos definir las proposiciones simples y pues debemos tener en cuenta que se deben definir bajo un contexto académico. Yo en este caso pues tengo esta proposición y compuesta o esta expresión simbólica y tengo para definir las proposiciones para P, para Q y para R. Entonces, en este caso las definí de la siguiente forma, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto educativo o académico. Entonces, para P, Laura aprobó el curso de lógica matemática. Para Q, presentó todas las actividades correspondientes al curso. Y para R, reprobó el examen final, teniendo en cuenta pues la expresión simbólica dada. Luego nos dice que se deben reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Entonces, en este caso, pues mi respuesta a este ejercicio quedó así. Si Laura no aprobó el curso de lógica matemática, entonces presentó todas las actividades correspondientes al curso. Si presentó todas las actividades correspondientes al curso, entonces reprobó el examen final. No reprobó el examen final, por tanto, Laura aprobó el curso de lógica matemática. El siguiente punto nos hablaba sobre generar una tabla de verdad con el simulador Truth Table a partir del lenguaje simbólico. Este simulador, bueno, yo lo encontré, obviamente, se encontraba en el entorno de aprendizaje, el entorno de aprendizaje práctico, perdón. Ahí pues tenemos el sistema. Nos muestra la guía de cómo usarla y simplemente para generar esta tabla el sistema te muestra los símbolos, las proposiciones y las conjunciones o los enlaces y simplemente pues uno escribe la proposición o la expresión simbólica que se da en la guía y automáticamente la tabla o el simulador te genera pues como la conclusión
de la proposición o de la expresión simbólica. En este caso pues tenemos que es una tautología, entonces es decir que sí podemos proceder con probar la validez de argumentos. Luego nos pide que la hagamos manual, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues uno simplemente se procede a generar la tabla. Yo la genero en un cuadro en Excel y tengo en cuenta pues las tablas de verdad de cada una de las conexiones que me dan. En este caso, pues tengo el entonces, la conjunción, la negación. Entonces, para poder graficarlas, se debe tener en cuenta desde los paréntesis pequeños a los paréntesis grandes. Primero, obviamente, uno tiene en cuenta las proposiciones P, Q y R para generar la tabla o para sacar las divisiones de la tabla. Uno debe multiplicar 2 a la n, que es 2 por el número de proposiciones que te dieron. Entonces aquí me da 8. Y simplemente entonces pongo 4 verdaderas, 4 falsas, en Q pongo 2 verdaderas, 2 falsas y en R una verdadera y una falsa. Luego procedo a hacer las negaciones. Entonces aquí en la proposición se niega P y se niega R. Entonces simplemente es negarlas. Entonces en este caso pues la negación de P y R es lo contrario a lo que ya se hizo inicialmente. Luego tenemos que, pues como expliqué hace un segundo, se hace desde los paréntesis pequeños a los más grandes. Entonces, en este caso primero se hace este, luego este y luego se procede a hacer los más grandes, que en este caso sería este y luego el resultado de este unido con este, teniendo en cuenta las conexiones, para pues finalmente poder graficar toda la expresión como tal o tener el valor de verdad de toda la expresión. Entonces aquí se tuvo en cuenta pues obviamente la tabla de verdad para la equivalencia y la tabla de verdad para la conjunción, y nos dio el resultado, me dio el resultado final, que es una tautología, y pues ya podemos proceder a probar los métodos de validez. Entonces las leyes de inferencia aplicadas, entonces tenemos el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens sin silogismo hipotético. Y como conclusión tenemos P. Listo. Bueno, esa es mi sustentación sobre los ejercicios. Quiero pues obviamente dar las gracias por todo lo aprendido en este primer semestre y espero pues haya sido de su agrado esta sustentación. Les deseo un excelente resto de semana, que esté muy bien.